Momento en el que yo me sentí tan vulnerable, topé más abajo que la tierra, ¿no? Y yo decía, bueno, es que no me voy a levantar de esta, era muy doloroso, había cosas que para mí creaban desvalidación, emociones que definitivamente son de la frecuencia más baja que puede existir, ¿no? Terrible. Había tristeza, había miedos, había coraje, había muchas emociones que me permitieron quedar en el suelo, en la lona literal. Pues empecé con enfermedades donde se me paraliza la mitad de mi cara, empiezo con diabetes, eran enfermedades que dices, a ver, ya no se te van a quitar, ¿no? Es muy difícil ser mujer. Ya lo creo que de sí. repente, ¿no? Es muy difícil estar con los estándares de lo que nos dicen allá afuera que debe de ser. Pero si eres mujer, entonces mantente guapa, pero mantente delgada, pero mantente esto. Y entonces estoy viendo, oye, pero prácticamente todas son XS y S, ¿no? Pero ¿por qué yo no logro? Y entonces todo el tiempo es estar encajando. ¿Cuál fue ese momento donde dijiste, estoy en la lona, ya no hay más para abajo, solo hay para arriba? ¿Te acuerdas de ese momento? Creo que el momento más importante para mí fue una mujer. Wow. Y esa mujercita fue mi hija, que literalmente vio a mamá llorando, o sea, literal en un rincón. Y entonces, cuando vi su carita, o sea, imagínate, chiquita, y diciéndome, mamá, ya no vas a jugar más, ¿verdad? Como ya no te tengo. Ese fue el momento, creo, en el que dije, a ver, no, esto no va para ningún lado, ¿no? Pero eso me dio la capacidad de poder ver todo lo que había creado antes. Y entonces volteé a ver y dije, Dios, yo estaba totalmente llena de todo. Claro. Entonces, ¿qué está pasando? Claro, esto, cuando ella me ve ya con la parálisis y con todos estos problemas encima. Y fue muy duro, ¿no? Fue muy duro que ella hubiese presenciado algo así. Siempre me escondía para que no viera a mamá llorando, pero ese día me encontró. Y ese fue el momento en el que decidí levantarme. Transfórmate interiormente es un podcast donde la conciencia se encuentra con los negocios. Aquí descubrirás cómo el crecimiento personal y la transformación interior son la clave para crear empresas prósperas, auténticas y con propósito. Cada episodio ofrece reflexiones, herramientas prácticas e historias inspiradoras que te ayudarán a alinear tu mundo interior con los resultados externos. Porque transformar tu vida es el primer paso para transformar tus negocios. Negocios con propósito, vida con sentido. Señores, pues aquí estamos nuevamente compartiendo con ustedes tu podcast Transfórmate Interiormente. Ya sé que siempre lo digo, me siento feliz de la vida, pero la realidad es que cada invitado que viene a compartir es una cobija tremenda y un caudal de información tremendo que nos comparten. Deseo que así como yo he estado aprendiendo a lo largo de los episodios de este podcast, pues también ustedes recojan información que les ayude, que les sea de provecho y que les ayude a expandir no solamente su conciencia, sino sus negocios también, su billetera. Bueno, estoy un poco... No sé si hacer la presentación protocolaria o irme directamente con nuestro invitado del día de hoy, pero voy a dar una pequeñísima reseña. Nuestra invitada es una empresaria visionaria que ha definido el significado del éxito, con una trayectoria marcada por la autenticidad y por la innovación, y el propósito ha contribuido a un ecosistema de marcas que reflejan su compromiso con el bienestar integral. Esta palabra me encanta, bienestar integral, la sostenibilidad, y la conciencia. Estamos hablando de dos proyectos fuertes, grandes, poderosos, pero sobre todo humanos, que es la parte que más me encanta de la invitada que tenemos el día de hoy. Estudio Quantum y se pronuncia Core Skincare. Core Skincare. Core Skincare. Core Skincare. Nuestra invitada de hoy, mi querida Susi Cruz. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, súper contenta, agradecida y feliz. Apenas si puedo creer que estés aquí. Eres una mujer tan ocupada, tan cañón de ocupada, que el que te hayas dado el tiempo de hoy, apenas lo puedo creer. Mira lo que yo te quiero. Gracias. En realidad sí, la verdad es que sí andamos corriendo siempre. Sí. Hubo un momento en el que alguien, ¿no? Ya sabes, siempre va a haber juicio entre la gente con la que te rodeas y bueno, unos se van, otros se quedan. Pero yo me acuerdo que alguien me dijo, ¿sabes, Susana? Alguien exitoso nunca se queda haciendo tantas cosas, ¿no?
Y de repente, ya sabes, ¿no? Entre tu conciencia, volteas y ves y miras y dices, ¿será que eso que me ha dicho es la realidad o es la verdad absoluta? Y tal vez en ese momento medio reflexioné, pero después me di cuenta que si yo no estoy haciendo esto, si no estoy en constante movimiento, si no estoy creando cosas nuevas, y es que, bueno, es que me quedó un cachito por aquí, voy a hacer tal, ¿sabes qué? Las cosas llegan, ¿no? Claro. Cuando haces las cosas con conciencia, llegan más y más y más y más proyectos. Y no me vas a dejar mentir, pero cuando estás en este movimiento consciente, Sí. como lo son ahora mis compañías, en serio, las cosas cambian, pero 360 grados y para bien, porque se multiplican 70 veces 7. Totalmente. Y bueno, pues eso es parte de lo que tienes razón, siempre ando corriendo. Qué fregón. No, qué chido. Fíjate que me hiciste recordar, ayer tuve una clase de metafísica y Saulo Herrera, saludos hermano, nuevamente, Saludos. hablaba de algo que se llama la ley del mínimo esfuerzo. Okay. Suena un poquito contrastante la palabra una persona de éxito bajo la ley del mínimo esfuerzo. La realidad es que no es contrastante cuando entiendes que el éxito es el resultado de saber mover las cosas energéticamente. Totalmente. Correcto. Entonces, eres una mujer que sube y baja, anda, corre y corre y corre, pero la realidad es que eres una mujer que sabe capitalizar su energía, sus recursos y sus manifestaciones para que todo esto que has creado, que se ve como, es el esfuerzo de muchísimo trabajo. No, es el esfuerzo de un trabajo inteligente y consciente. Y súper gozoso. Oye, sobre todo. Yo siempre les digo, a ver, no tiene por qué ser difícil, ¿no? No tiene que costar trabajo. Ahí está la ley del mínimo esfuerzo. En realidad, no es porque, no te tiene que costar trabajo de, la gota, ¿sabes? Porque ahí está el programa. Y en la conciencia encontramos el poder desvirtuar programas que no eran nuestros, que empezamos a comprarnos, porque claro, bueno, por ahí existen todas esas personas que contribuyeron con nuestra educación, con nuestra formación y que van creando programas que no son exactamente los que debiéramos tener para poder llegar al éxito, ¿no? En alguna ocasión alguien decía, pero qué padre se siente entonces estar en ese escenario donde todo el mundo te aplaude, todo el mundo te ve, wow, cuántas cosas, cuántas compañías. Bueno, sí, y algunas otras también quebraron, ¿eh? O sea, no es como que de 10, ¿no? Sí. Pero en realidad creo que ahí donde encuentras el mínimo esfuerzo, pero también la conciencia, vas a llegar al éxito, ¿sabes? En la quietud de tu habitación. Totalmente. Donde estás consciente de que todo lo que hiciste fue lo mejor que hiciste y todo llegó, pero de forma gozosa, fácil, hermosa. Y entonces ahí es donde dices, wow, ese es el éxito, ¿no? Cuando lo vibras, cuando dices, ¿qué más es posible? Y no cuando estás allá afuera. Claro, esa es la parte del ego, ¿no? La mente del ego dice, maravilloso. Entonces llegamos a este lugar donde tal. Y está padre, está bonito, pero en realidad el éxito lo vamos definiendo de maneras muy diferentes a las que concebíamos hace algunos ayeres. Totalmente, ¿no? Totalmente. Tienes 2 empresas. Quiero que nos platiques un poco sobre Estudio Quantum. Que además el nombre está es que sabes que son varias empresas. A ver. En realidad, esto es un corporativo. Quantum Corporation es un corporativo, es algo así como una familia, de ahí el legado de todo lo demás, de todas estas empresas conscientes. Quantum viene a ser esta parte que me abre al público, o más bien me abre las posibilidades de expandir hacia los demás la conciencia desde un nivel del que la Matrix le encanta trabajar, y es esto de la belleza, ¿no? Y entonces por eso fabricamos mucho la parte de la belleza integral dentro de Estudio Quantum. Estudio Quantum viene a ser un espacio donde sí vas a encontrar el cabello, pero las uñas, pero toda esa vanidad que nos encanta a las mujeres, pero también a los hombres, porque todos los negocios, déjenme les digo, debe de tener su parte femenina y su parte masculina, ¿no? Esto nos hace llevar a tu negocio a la contribución en realidad en equidad. Entonces, pues sí, tienes todo esto, pero en el mismo momento que estás recibiendo estos servicios, también estás recibiendo
barras de Access, método Yuen, Reiki, no sé, todo el tipo de terapéuticas que actualmente manejamos en Estudio Quantum para que puedas crear no solo un ser bello y hermoso por fuera, sino mágico, consciente por dentro. Y entonces, de verdad, yo siempre les digo, ¿cómo me encantaría? Y voy a hacer esto, solo que, mira, no he tenido tiempo, de poner una cámara de cómo llegan las personas y cómo se van. En serio, es decir, la sonrisa, los ojos cambian de verdad cuando adquieres este apapacho al alma, ¿sabes? Cuando forjas un poquito más de amor en el espíritu, cuando reseteas. Las barras de Access, por ejemplo, son literalmente un reset. Así es como yo las conocí, ¿no? Y me ayudaron tanto que, bueno, después me convertí en certificadora y bueno, ahí es donde viene casi toda mi historia para poder crear negocios conscientes. Desde lo que yo creé y me gustó para darles a los demás. ¿Toda la vida o toda tu vida has estado como tan apegado, tan empapada a este tema de la conciencia? No, hombre, no. ¿En qué momento de tu vida diste ese cambio? Hago el switch. Yo creo que, bueno, seguimos en constante aprendizaje, ¿no? Hubo un momento. Esta es una buena pregunta. Sí, hago buenas preguntas. Hubo un momento en el que yo me sentí tan vulnerable. Esas veces que uno dice, híjole, me fui más abajo topé más abajo que la tierra, ¿no? Y yo decía, bueno, es que no me voy a levantar de esta, era muy doloroso, había cosas que para mí creaban desvalidación, emociones que definitivamente son de la frecuencia más baja que puede existir, ¿no? Terrible. Había tristeza, había miedos, había coraje, había muchas emociones que me permitieron quedar en el suelo, en la lona literal. Y claro, en ese momento yo ya tenía empresas, porque siempre he sido emprendedora y empresaria, ¿no? Pero estas empresas que fueron, por ejemplo, Green Cargo es una empresa de transporte y logística que actualmente está en Estados Unidos, ya no se maneja más aquí en México. Pero aún así, ya tenía un poquito ahí el mood de la conciencia, pero la tristeza que me embargó por ahí fue la que me permitió levantarme con herramientas como Reiki, como método Yuen, bueno, las barras que para mí también se volvieron de wow, ¿qué es esto? ¿No? Eso me cambió el chip muy rápido. Y todo esto me permite empezar a crear también enfermedades. El hecho de que yo estuviera tan mal emocionalmente, pues empecé con enfermedades donde se me paraliza la mitad de mi cara, empiezo con diabetes, bueno, eran enfermedades que dices, a ver, ya no se te van a quitar, ¿no? Y el doctor me dice, ¿sabes qué, Susi? Para que esto de la parálisis se vaya, pues va a ser tal vez bastante tiempo y puede ser, dice, pero tal vez no, ¿no? Entonces yo me miraba al espejo y yo veía un monstruo, o sea, yo decía, Dios, o sea, qué fea. Yo, siempre era de que toda la gente me decía, qué bonita, y esto, y wow, los ojazos. Y entonces en ese momento no era un ojazo, era un ojito chiquito con todo esto. Eso me ayudó a buscar la medicina alternativa. Y entonces, entre Reiki, homeopatía, biodescodificación, entre todas estas terapéuticas, encontré la salud. Y resulta que después ya no había diabetes. ¿Y qué crees? Ya no tenía la cara paralizada. Entonces yo dije, claro, esto es lo que yo estaba buscando, ¿no? Pero empecé a prepararme porque yo quería enseñárselo también a mi familia. Yo quería que toda la gente supiera que esto existía. Entonces, corro a tomar ahora la carrera de homeopatía y empiezo a estudiar homeopatía de manera muy formal, o sea, en licenciatura. Y esto, pues, una cosa llevó a la otra, la clínica, formamos clínica cuántica, donde actualmente llevamos la medicina cuántica, pero también homeopatía, pero también
Pues de todo. Eso no es estudio quantum, es otra. Esa es otra rama del Ok. corporativo. Bien. Y está muy cerca también de Estudio Quantum, tienen que visitarla, van Ya. a amar también estas terapias. Y bueno, ahí damos electromagnetismo, biomagnetismo, todo lo que podría ayudar muchísimo más a la salud. Entonces, formamos clínica cuántica primero y después me centro en lo que es justo la expansión de la belleza, ¿no? Donde, si bien es cierto que parecía de que, ay, ¿cómo? O sea, me están haciendo uñas, pero me están dando una terapia, de verdad es algo único, diferente, pero que también te cambia este chip de lo que es la vida, ¿no? De estar todo el tiempo corriendo, todo tiempo impresente, porque realmente así vivimos en el piloto automático. Y ahí es donde nacen en realidad estas empresas. Gracias pues a estas cosas que de repente dices, "Ay, ¿por qué a mí?" Pues ahí nacieron las mejores cosas de mi vida. En esa etapa de tu vida, en esa etapa difícil de tu vida, es que parece curioso porque la gente que yo conozco que está relacionada en este tema holístico, ¿no? Llegamos como a este conocimiento o estas prácticas a través de una noche oscura, de una fuerte crisis, de haber perdido cosas importantes, tal, y después surge como esta mano, ¿no? Que te rescata y vuelves a ver la luz con una nueva conciencia o con un nuevo conocimiento. De aquella experiencia, ¿cuál es el aprendizaje que tú extraes, que dices, ahora entiendo que tenía que aprender esto? Dios, es totalmente el amor propio, ¿no? Wow. Generalmente creo que las mujeres tenemos ese, no sé si llamarlo, creo que siempre son virtudes, porque al final de cuentas el hecho de amar a los demás, de darnos tanto hacia los demás, ¿no? De crear todo para los demás sin pensar que tú no eres importante, tú espera aquí mientras tengamos el éxito de los demás, mientras hagamos los demás. Y entonces ahí creo que empezó el más grande conocimiento, ¿no? Para mí. Es interesante cómo generalmente decimos que damos un salto a la conciencia. Creo que lo que yo más aprendí fue a recordar algo que yo ya sabía. Todos nacemos siendo una contribución. En realidad, todos nacemos teniendo miles de virtudes y dotes para dar. Se nos van olvidando con el paso de estos programas, pero justo estos baches, esta noche oscura, estas capacidades que tenemos de llorar y de berrear y de caerte, con todo esto, para mí nace el recordatorio de quién era yo. Todo lo que Dios antes formé y que no me había percatado de que podía crear, ¿no? Y es interesante saber que justo esto fue lo que me llevó a darle contribución a los demás. Pero también es más interesante saber que no era que alguien me tendiera la mano, sino recordar que yo podía levantarme sin prisas, sin miedo, sin más que el éxito para mí. Creo que el tema, Susi, el tema del amor propio en la mujer es todo un tema. Sí. Porque siento que hay muchas mujeres que no logran definir o entender el concepto de amor propio. Y no quiero caer en relativismos, pero sí me gustaría, desde tu propia experiencia, ¿a qué le llamas tú amor propio? Porque estás hablando de algo súper importante. O sea, hace rato dijiste, tuve un evento en mi vida, me mandó a la lona, después empecé a recordar que yo podía y mi aprendizaje fue el amor propio. Está muy profundo lo que estás diciendo y quiero como desgranarlo un poquito más. Cuando tú hablas de amor propio, ¿a qué te refieres? Ahorita, ¿sabes a lo que voy? Hay muchas mujeres que cuando no son elegidas por una pareja, se sienten no suficientes. Como si una pareja les diera la validación y la valía como seres. Entonces, he tenido muchas mujeres sentadas en consulta que dicen,
es que no sé qué me falta para que mi pareja o el que quiero que sea mi pareja me elija. Es que hay algo mal en mí porque no me eligen. Y entonces hay una línea bien delgada entre el no me eligen y el amor propio al que tú te refieres. Y me gustaría saber cuál es tu criterio como mujer, porque el no discernir esta pequeña línea en realidad es algo muy doloroso para muchas mujeres. No sé si fui claro o te revolví. No, hombre, no, es totalmente no. Y sabes, justo desde ese lugar es que yo veo el amor propio, el elegirme, ¿sabes? Justo te decía hace unos minutos, donde te decía, yo elegía crear para los demás, pero también elegía que todos los demás estuvieran antes que yo. Esto no quiere decir, anteriormente hablaba de, bueno, es que es el ego, ¿no? No, esto es elegirte a ti. Elegirte y saber que si tú no te pones primero la máscara, entonces no vas a poder ayudar a quien esté al lado de ti, ¿no? Al niño, a quien tú quieras y gustes. Entonces, necesitamos siempre elegirnos primero, salvarnos primero. De repente creemos que si tu pareja está bien, que si tu pareja hace todo de manera correcta, pero bajo tu trabajo, entonces tú vas a estar bien. Y aquí hablamos a lo mejor de pareja, ¿no? Pero vamos, podría ser incluso con cualquier familiar, o sea, tus hermanos, tus papás, no lo sé, o sea, hay miles de posibilidades donde no nos elegimos. Entonces, para mí, esta definición de amor propio se basa simplemente en la elección y en todo, no solamente en el amor propio, o sea, todo lo que sea que gustes manifestar y crear nuevo para ti, se trata de elegirlo. A veces pensamos, ay no, es que todavía siento que no estoy lista. Siento es una trampa que no del ego, pasa. claro. Siento que me hace falta poquito. Siento que no le gusto, ¿no? Y entonces, a ver, no se trata de sentir, no se trata de emoción. No se trata de la emoción, se trata de la elección. Sí. Y cuando ves y volteas hacia atrás y dices, Dios, ¿cuántas veces he elegido a alguien más y no me elijo a mí misma, ¿no? Así como tratamos a los demás, si yo te trato con amor, yo elijo tratarme con amor. Totalmente. Si yo doy todo por esa persona, yo doy todo también por mí. Entonces, hoy por hoy, para mí el amor propio es algo que creo que tenemos que inculcar a todas las mujeres, las que tenemos más cerquita. Bueno, mi hija la lleno de amor propio, yo le digo, tú eres lo más importante, mi amor, ¿no? Pero, ¿sabes? Algo muy interesante, León, es que a pesar de que estamos en el siglo XXI, a pesar de cómo se está expandiendo la conciencia, es muy difícil ser mujer. Ya lo creo que de sí. De repente, ¿no? Sí. Y ojo, yo siempre digo que todo es positivo y que no hay difícil, no hay bueno ni hay malo, pero a lo que voy es que desde la perspectiva de la Matrix, de esto maravilloso que llamamos Matrix, es muy difícil estar con los estándares de lo que nos dicen allá afuera que debe de ser. Totalmente. ¿No? Pero si es que si eres mujer, entonces mantente guapa, pero mantente delgada, pero mantente esto. Y entonces estoy viendo, oye, pero prácticamente todas son XS y S, ¿no? Pero ¿por qué yo no logro? Y entonces todo el tiempo es estar encajando. Oye, pero es que aguas, tienes que comer sano, ¿no? Y entonces, entre la chía y todas estas cosas nuevas que nos ponen de suplementos, digo, ya no sabes ni qué, sí, es que no. En ese punto es que yo a veces veo a muchas mujeres, no, y ojo, porque si tienes hijos, entonces hay que alimentar bien a los hijos. Y entonces, si no alimentas bien al hijo, entonces eres mala madre. Y entonces ya estás siendo enjuiciada ahora como madre, pero como mujer. Y entonces viene, pero te tienes que casar a cierta edad, ¿no? Y entonces, cuando ya te casaste a cierta edad, pero tienes que mantener el amor, tienes que darle poder a la llama del amor. Y entonces, oye, es que esto es mucho trabajo. Sí, pero te voy a decir algo que sé que lo sabes. Todas estas demandas son producto de un sistema que fue creado para confundir y para perder al ser humano de su verdadera esencia. Totalmente. Yo voy a complementar lo que dijiste. Ser mujer bajo este esquema social es difícil. Ser mujer bajo el esquema por el cual fuimos creados desde el amor es perfecto. Totalmente. Sin embargo,
es complejo. No es difícil, es complejo entenderlo. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque la mujer, yo siempre lo he dicho y yo creo que la mujer nos lleva por lo menos 4 años de evolución madurativa a los hombres. Sí. Siempre he sido un convencido. Un Si poquito. tenemos un niño de 10 años y una niña de 10 años, la niña de 10 años piensa como una joven de 14. Incluso en el desarrollo somos totalmente ¿Estás de acuerdo? distintos. Eso los convierte en seres muy complejos, pero también agrega a esta parte de, pues es que son seres maravillosos, porque ¿sabes qué además, Uzi? Además cumplen con esta demanda social de todo lo que acabas de hablar. No es que si lo cumplen lo están haciendo bien, es que son tan chingonas que además lo cumplen. Totalmente. O sea, sin tener que hacerlo, lo hacen. El power fam. Totalmente, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Cuando yo voy a conferencias, a cursos, a talleres, siempre es mayor el número de mujeres. Oh, sí. Siempre es mayor Sí. el número de mujeres. Cuando vas a una escuela a ver algo, es mayor el número de mujeres. Siempre las mujeres se están preparando más, ¿sabes? Y eso es algo muy admirable. Por eso a mí esta parte, cuando una mujer, digo que ahorita ya está mucho más normalizado, cuando una mujer es empresaria, es como, ¡ah, cabrón! No es porque no puedas, es platícanos cómo diablos le hiciste. ¿Sabes por qué? Porque ahorita nos están viendo un montón de mujeres que tienen un potencial brutal, pero que están perdidas en el laberinto del sistema. Que les dice, tú no puedes, porque no eres delgada, porque no eres alta, porque no eres buena mamá, porque el pendejo de tu novio no te eligió, porque... Sí, totalmente. Entonces hay mujeres con un potencial brutal que están atoradas comiéndose las uñas y que les encantaría ser una mujer de éxito, ser una mujer empresaria, pero sobre todo ser una mujer feliz y no saben cómo hacerle. Claro, y quitarse el velo, ¿no? Oye, ¿cuántas veces incluso entre no encontrar a tu tribu o a tu clan es donde te pierdes también? Claro. Porque claro, me ha tocado muchas mujeres que entre ellas mismas se están metiendo el pie, ¿no? Y esto lo digo justo porque también nos hace falta encontrar el soporte en esas mujeres. El cobijo. Claro, Estoy o de sea, mira, la verdad es que a mí me ha tocado levantarme mucho gracias al soporte de estas mujeres, ¿no? Y claro, también, vamos, yo lo que sí quiero aclarar es que la energía masculina hace de ti este equilibrio tan mágico. Somos 50% mamá, 50% papá. Claro. De repente nos hacen pensar que todo lo tiene que hacer mamá, ¿no? He visto hombres mágicos y maravillosos que ayudan a esa mujer a salir adelante. Ahora, el hecho de pensar que no podemos o que no tengas esa capacidad de validar todo el power que traes, pues bueno, solamente tiene que ver con estos programas que nos han impuesto. Sí. ¿Qué te llevó a ti? ¿Cuál fue ese impulso? ¿Cuál fue ese momento donde dijiste, más para abajo ya no hay, tiene que ser para arriba? O sea, porque cuando hablo de para arriba, hablo de que tengo la oportunidad de conocerte y de atestiguar que en realidad has hecho un gran trabajo. O sea, has hecho un gran trabajo. No eres una mujer con ganas de salir adelante. Eres una mujer que ha encontrado la fórmula de salir adelante y eso marca una gran diferencia. ¿Cuál fue ese momento donde dijiste, estoy en la lona, ya no hay más para abajo, solo hay para arriba? ¿Te acuerdas de ese momento? Sí. A veces dicen que recordar es vivir, ¿no? Sí. Creo que el momento más importante para mí fue una mujer. Wow. Y esa mujercita fue mi hija, que literalmente vio a mamá llorando, o sea, literal en un rincón. Y entonces, cuando vi su carita, o sea, imagínate, chiquita, y diciéndome, mamá, ya no vas a jugar más, ¿verdad? Como ya no te tengo. Ese fue el momento, creo, en el que dije, a ver, no, esto no va para ningún lado, ¿no? Pero eso me dio la capacidad justo
de poder ver todo lo que había creado antes. Y entonces volteé a ver y dije, Dios, yo estaba totalmente llena de todo. Claro. Entonces, ¿qué está pasando? Claro, esto, cuando ella me ve ya con la parálisis y con todos estos problemas encima, y fue muy duro, ¿no? Fue muy duro que ella hubiese presenciado algo así. Siempre me escondía para que no viera a mamá llorando, pero ese día me encontró. Y ese fue el momento en el que decidí levantarme. Qué fuerte, Susi, te agradezco un montón esta honestidad. Me llevaste a recordar mi hijo aquí presente, cuando tenía 2 años y medio, quizá 3. Yo estaba pasando por una situación económica terrible. Yo tenía que ir a un lugar a recoger un dinero de una persona, de un trabajo que yo tenía. Yo no traía ni 50 centavos arriba, nada. Agarro a mi hijo, le digo, vente, acompáñame. Esta señora trabajaba en un supermercado. Entramos al supermercado y mi hijo pequeño me dice, papá, ¿me compras una paleta payaso? Creo que quienes lo hemos vivido lo sabemos, ¿no? Yo le dije, ahorita que salgamos, te la compro. Yo no sabía si esta señora me iba a entregar o no el dinero. Yo me estaba echando un volado a la suerte. Era posible que no me pagara y entonces yo le quedara mal a mi hijo, ¿no? Afortunadamente, la mano de Dios siempre aparece. La señora me pagó. Lo primero que hice fue llegar a la caja y comprarle a mi hijo su paleta payaso. Y yo ahí me juré, Susi, que nunca más iba a volver a pasar por eso. Nunca más. Y al día de hoy es algo que he logrado mantener a flote. Y entiendo perfecto esta parte donde dices, pues es que tiene que ser solo para arriba. O sea, para abajo no hay más. Hay gente que espera por mí. Justo ahí hacemos esos contratos. Uf, qué fuerte. Justo ahí. Ahí fue donde tú te juraste no volver a pasar. Sí, Y entonces carencia. yo me juré que no me volvería a ver en ese lugar, ¿no? Sí. Es ahí donde hacemos esos contratos que van hacia adentro y que, Dios, creo que es lo mejor que nos puede pasar. Sí. En alguna Es muy conferencia- doloroso, pero es lo mejor Es que lo puede mejor. pasar. Claro. Mira, en alguna conferencia yo les hablaba de cómo después, claro, siempre hay arriba, abajo, y empiezas a crear y empiezas a hacer y entonces todo el mundo empieza a ver. Y después vienen otros problemas que vienen a repercutir con la salud, Claro. ¿no? Y lo primero que recuerdo que me dijo el biodescodificador fue en esta otra situación fue, felicidades. Me da muchísimo gusto que estés pasando por eso. Y yo, Y todavía te voy a pagar. muy sacada de onda, porque, o sea, ¿qué le pasa a este Claro. tipo, no? Sí, Claro, en ese momento yo no entendía a qué se refería, sí. pero poco a poco cuando empiezas a ver la realidad de todo y de cómo puedes crear y descrear en todo momento Sí. este tipo de enfermedades, entonces dices, por supuesto, esto es lo mejor que te puede pasar Totalmente. cuando estás dispuesta a crear y cuando estás dispuesta a dar este salto cuántico, le llamo yo, Sí. porque hoy por hoy, para poder hablar de la cuántica, solamente habla de energía. Y te vas a dar cuenta que no existe esto de que, bueno, te vas a ir a otra dimensión. Sí, es solamente un cambio de conciencia, donde el ego empieza a manifestar más tu saber y tu propósito que el de los demás. Y entonces ahí fue donde descubrí, perfecto, ¿qué más es posible? ¿O cómo puede mejorar esto? Y empiezas a hacer preguntas que de verdad te empoderan. Sí. Antes solamente me respondía, claro, fue por esto, claro, es que me está pasando. Sí. Entonces te estás respondiendo y te estás pero desvalidando al 1000%, pero además te estás tirando al suelo y entonces en ese lugar no vas a encontrar absolutamente nada, ¿no? ¿Qué vas a sacar? Pero cuando empiezas a hacer preguntas, te empiezas a dar cuenta que el poder estaba en ti al 1000%. Totalmente.
Y aquí hay un factor bien importante. Hay que saber preguntar. Totalmente. ¿Sabes? Porque muchas veces nos preguntamos, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? A ver, esa pregunta no va a resolver nada. ¿Qué tipo de preguntas quieres lanzar, no? Exactamente, ¿sabes? Entonces, es bien importante, a mí por eso me fascina el tema de la comunicación, porque cuando sabes plantear las preguntas correctas, entonces te llegan las respuestas correctas que generan este cambio en tu conciencia. Me acuerdo mucho, Susi, que una vez hubo un evento ahí en Estudio Quantum y tú y yo nos encontramos ahí. Y yo me acuerdo que te hice un comentario, algo te dije, no recuerdo exactamente qué. Tú te acercaste a mí, me tocaste la espalda y mencionaste unas palabras que sé que son de barras de Access. Yo sentí algo, no te sabría explicar qué, pero me di cuenta de algo más cabrón todavía, que de verdad eres una mujer que está muy consciente de dar amor en todo momento. O sea, eres una mujer que está ahí para cuando se necesite. Y creo que eso solo lo genera un verdadero nivel de conciencia, porque otra cosa es ayudar desde el ego y decir, sí, yo ayudo, tal. No, tú no tenías necesidad de hacer lo que hiciste y sin embargo me brindaste ayuda. Y yo dije, puta, esta mujer tiene un chingo de amor y se la pasa repartiéndolo por todos lados. Para mí, en mi idioma, eso habla de conciencia, eso habla de humanidad. Hay una frase que me gusta mucho, quizá la voy a decir mal, que dice que algo así como los que estuvimos verdaderamente en el infierno somos los que conocemos la espiritualidad, ¿no? No me quiero jactar de que yo soy un conocedor de la espiritualidad, yo siempre soy un aprendiz, por eso invito gente que sé que sabe más, pero bendito sufrimiento, bendita situación, bendita lona que paró tu caída, que ahora te catapultó no a donde estás hoy, eso no me importa, te catapultó a quien eres hoy. Y eso me encanta. Y me encanta haber coincidido contigo en este grupo de LIM. Y me encanta los momentos que hemos tenido de compartir, que han sido pocos, pero que eres una mujer que irradia amor y que creo que ni siquiera te das cuenta de todo lo que haces con la gente que te rodea. A ver, yo vengo a llorar aquí o venimos a qué. Oye, Susi. Qué lindo. Te quiero preguntar, me interesan tus conceptos o qué opinión tienes de la palabra liderazgo con propósito. Interesante, me encanta. Bien, hace no mucho, últimamente estoy teniendo muchas invitaciones a conferencias justo de liderazgo consciente. ¡Wow! ¿Qué se refiere a este liderazgo con propósito? Generalmente vamos por la vida pensando que si tienes una empresa debes de ser un líder que entonces tenga todo bajo control y que esté dando los números, ¿no? En su momento me tocó ser gerente logística de empresas muy grandes y claro, te van a exigir los números, ¿no? Pero la gente rotaba, no estaba contenta, Totalmente. no estaba... Y entonces yo decía, ¿pero por qué pasa esto? Claro, en ese momento de verdad que no se hablaba para nada sobre todo lo que ahora tenemos, todas estas capacidades de a lo mejor contratar a alguien que nos pueda dar hasta una charla para las personas que están contigo. En realidad, creo que el liderazgo consciente o con propósito se trata mucho de crear ese propósito o esa lucecita en tus colaboradores, pero también en los consumidores. Que los consumidores se lleven esa partecita de ti que tú estás sembrando en cada colaborador o en cada producto o en cada servicio, que se lleven esta parte. Por eso hoy por hoy, cada que estoy pensando en un nuevo negocio o cada que invitamos o que estamos haciendo algo nuevo, queremos que se lleven una partecita de conciencia, ¿no? Dentro de, alguien me dijo, oye, ¿por qué te pusiste Susana Conciencia? Porque suena así como sana, ¿no? Y yo decía, es justo porque eso fue lo que a mí me ha estado regalando la vida. Esa capacidad de manifestar de alguna manera una conciencia más bonita, más gozosa, donde no es tan difícil.
Y no es tan difícil de verdad crear en tus colaboradores como líder ese baño. Yo siento que es así como funciona, ¿eh? Esta es mi teoría. Échale. Mi teoría es que cuando tú impactas en una persona, esa persona va a quedar con toda esta revolución de emociones, de pensamientos, a lo mejor de crear cosas nuevas, que después va a ir a contárselo a su familia o a sus amigos, y ese amigo se va a quedar con esa chispita también, y entonces va a ir como una lluvia de bendiciones hacia abajo, de conciencia, de no sé cómo quieras llamarlo. Pero mi punto de vista es que si impactas en una persona, impactas en todo alrededor de esta persona. Sí. Entonces no impactas solo a una, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Impactas a toda su comunidad. Sí, genera una reacción en cadena. Es algo maravilloso. Ese es el liderazgo en realidad con propósito. Me encanta. Te tengo otra pregunta. Hace rato leí en tu reseña una palabra que me encantó que dice hacer negocios como agente de cambio. Es correcto. Está muy cabrón eso. O sea, a ver, yo puedo ir a un lugar y comprar un café y ya está padre, me tomo mi café y digo, qué bonito lugar. Pero hacer negocios con conciencia de cambio, eso es un valor agregado tremendo. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. ¿Cómo no lo definirías? Yo invito a todos los negocios a ser un agente de cambio con conciencia. Interesante que vayas a un lugar y que te tomes un café y listo, ¿no? Está rico, está el lugar bonito, listo. Pero ¿qué tal que vas a ese lugar y encuentras que el café tiene en su taza palabras de intención como amor, paz, tranquilidad, éxito? No lo sé. ¿Sabes qué? Ya le está cambiando la intención a ese café. Totalmente. Y no nada más es la experiencia de lo que ves lindo ahí, sino lo que te estás tomando de ese líquido. Sí, porque está vibrado ya con esa frase. Exacto. Una de las cosas interesantes que tenemos en Core, que es esta empresa de skincare que hace muy poquito hicimos el lanzamiento, es que todas las fórmulas están realizadas desde que se están haciendo en barricas donde se están poniendo las palabras, pero además hay música que está vibrando al mismo nivel. Y entonces la frecuencia de este producto ya no va a ser solamente un serum que es de noche, que es restaurador, sino que además tiene una frecuencia de belleza, de antienvejecimiento. ¿Sí me explico? Sí, totalmente. Entonces, ¿qué vas a lograr con esto? Crear en todos tus clientes o en todos estos negocios conciencia. Literalmente una conciencia. Y una transformación. Que empieza muy a nivel inconsciente o subliminal, pero que de alguna manera se va a dar, o sea, va a topar en eso, ¿no? Y es que es increíble, porque yo les decía, a ver, es que esto fue testado literalmente por mí, ¿no? Yo lo que hacía era en todas mis botellitas de lo que hago de skincare de noche, ponerles las palabras. O sea, yo con shape así, poner... Y de verdad hace la diferencia. Ahora, ¿qué vas a encontrar en un negocio, por ejemplo, como Quantum? Que te van a dar un agua intencionada, pero tiene un cuarzo, pero tiene palabras. Ahí es donde está habiendo un cambio. O sea, el tema de agente de cambio. Ya no vas a ir solamente por el café, ¿no? Claro, claro. Hay un tremendo valor agregado en esto. Me voló la cabeza esta manera tan sutil, pero a la vez tan poderosa de incidir en las personas, ¿sabes? O sea, simplemente sí, mi café, ahí está. Puede ser un café, vaya, normal, pero entonces hay una frase que yo ya leí, que mi inconsciente ya captó, que cambió mi frecuencia y que de repente me voy a descubrir haciendo cosas diferentes sin saber cómo ni por qué, pero ya hubo un impacto en mí y en la gente que me rodea. Qué poderoso está esto. Y eso es en ti, más lo que le estuvo cambiando la frecuencia al líquido que está sosteniendo. Está vibrado. Entonces, sí, es maravilloso ver cómo en todo, absolutamente todo, podrías encontrar una forma de contribuir. Wow. En todo. Wow, o sea, ni siquiera lo había pensado. No he encontrado así algo que digas, no, es que esto ni cómo contribuir. En todo. Claro. Les decía sobre la empresa de transporte, ¿se acuerdan? Sí. Cuando yo empecé con la empresa de transporte, sin saberlo, yo creo que ya la vida me guiaba por ahí, yo decía,
cuánto daño le hacemos al medio ambiente, cuántas cosas estamos generando a la mala por tener que transportar tal, ¿no? Entonces me puse de acuerdo con Parques y Jardines, con el gobierno, y empezamos a sembrar árboles. Y los lugares que menos tenían árboles, entonces sembrábamos 100, 200, 300, 500 árboles. Y entonces esto se hacía de la mano también de las compañías. Y así hacías una cadena, ¿sabes? Es como una cadena de favores. Wow. Porque entonces la empresa, IBM, Entrada Group, todas estas empresas que son gigantes, que incluso llegaron a venir de Zacatecas, imagínate qué bonito movimiento, venían de Zacatecas a sembrar árboles a Guadalajara. Oye, ¿cuándo van a Zacatecas? ¿Sí me explico? Sí. Entonces era mágico ver cómo ahí ya estabas creando conciencia. Digo, yo sin saberlo, ¿no? En ese momento yo creo que estaba a menos 20. ¿Qué había en ti? ¿Una intuición, una necesidad por hacer el bien al promover como por esto? contribuir, ¿no? O sea, si yo estoy Contribuir, qué bonita quitándole palabra. poquito a mi planeta, ¿por qué Claro. no le entrego o por qué no contrarrestar Claro. el daño que se está haciendo ahí? Contribuir. Entonces, sí, para mí siempre ha sido contribuir. Dice la cábala que uno de las no sé si llamarlo regla o condiciones de la manifestación, también se da cuando sirves a los demás, cuando contribuyes, ¿no? En pocas palabras es como, ok, ¿quieres que tu manifestación sea mucho más poderosa? Hazla contribuyendo a los demás, dice la cábala, Es que y lo me que pareció das, increíble, recibes, ¿no? totalmente. Sí, y al Qué final fregón, vuelve. qué buena idea. Para ti la palabra elevar la conciencia, ¿qué es? Híjole, creo que aquí más que Elaboré mis elevarla- preguntas, Susi. Sí, Te quería no, sacar hombre, todo estás el con jugo todo, posible. ¿eh? Dije, no se me va esta mujer. No, fíjate que siento que más que elevar la conciencia es poder crear la conciencia. Hace ratito te hablaba de cómo no es que estés haciendo, me vaya a otro mundo o a otro planeta cuando Otra haces dimensión. un cambio de dimensión, ¿no? Claro. En realidad solo estás haciendo un cambio de conciencia que te permite crear desde el amor, desde la abundancia, desde esa majestuosidad y divinidad de tu ser. Ahí es donde no es que subas, siento que simplemente haces este cambio y entonces conscientemente empiezas a gozarlo, pero a crear. Yo me he dado cuenta de cómo hay personas que de verdad se vuelven manifestadores natos. Wow. Y entonces, ¿cómo lo haces? Claro, algunos llamamos elevando la conciencia, otros lo llamamos haciendo un cambio de conciencia, otros decimos simplemente comprendí que soy la divinidad de mi ser y entonces puedo crear absolutamente lo que sea. Ahí está. ¿Qué papel tan importante juega el ego cuando uno empieza a pensar de esa manera, ¿no? Que Sí, dices, totalmente. yo soy un manifestador y hay una vocecita que te dice, falso, no es Ay, cierto. ¿cómo crees? A ver, Claro. tú no eres Dios. Ajá. Sí, justo, es algo muy interesante, ¿no? Sí. Porque yo siempre le digo, es que tú eres Dios, ¿no? Ujú. Y es que el Dios que yo veo en ti es Sí. el Dios que hay en mí. Y entonces, y es que me emociona porque en realidad creo que somos esa parte de Dios. Totalmente Entonces, de acuerdo. si Dios y el universo es tan infinito, ¿por qué tú no puedes ser infinito? Totalmente. ¿Por qué no puedes crear absolutamente lo que sea, lo que sea? Sí. A veces nos vamos solamente con esta parte que nos limita, porque cuando el ego habla desde ese lugar es porque te está limitando. Totalmente. Entonces, que te ponga limitantes no está mal, es su forma, es la forma, vaya, en la que aprendimos. Claro. Todos aprendimos que tiene que ser así, que tienes que cerrar los ojos, que tienes que... Y está bien, ¿no? Pero hay muchas herramientas que te permiten ver desde ese lugar donde dices, wow, todo esto era posible para mí y no haberlo visto antes. Y desde ahí, creo que podríamos empezar justo, fíjate, esto está interesante, desde ahí, desde el ego, podríamos empezar a trabajar justo nuestra más grandiosa y mágica conciencia, desde el ego. Porque el ego, al final de cuentas, y sé que me vas a dar la razón, en biodescodificación lo llamamos el cochero. Es el que nos está guiando por donde sí, por donde no te vas a caer por aquí, pero por aquí no esto. Y entonces
Yo digo que no es que vaya desde el miedo, yo digo que va desde lo que ya conoce. Totalmente. Y ese piloto automático es el ego. Sí. Y si te paras y volteas y dices, mira, pero todo esto era posible, ¿en qué momento? Ahí es donde vamos a encontrar como más las respuestas hacia dar ese salto de conciencia. Sí. ¿No? Y es que al final el ego siempre quiere lo mejor y le gusta lo mejor, pero es demasiado cobarde, ¿sabes? Entonces a veces por eso nos dice, no, mejor no te arriesgues, ¿no? Me decía una vez una persona, poquito pero segurito. Y es como, no. Por eso no jamás digas comparto. eso. A ver, jamás digas poco a poco, mejor di paso a paso. Paso a paso, ¿no? claro. Y Es que las palabras tienen un gran poder. por supuesto, ahí está frecuencia. Las palabras son frecuencia. Sí. En este momento, tal vez nosotros tenemos el poder de la palabra y todo lo que vamos a impactar es. Por eso es muy importante que lo que sea que estés hablando, lo hables desde el amor. O sea, que jamás sea justo desde ese ego patán que te dice, ay, claro, todo lo sé. Y claro, ¿por qué no? Hay muchas personas que sí, saben Claro. bastante. Vaya, yo te decía hace un rato que conocí a José Luis, ¿no? Que yo estaba, bueno, sí, ¿no? O sea, yo era una niña chiquita escuchando todo el conocimiento que tenía. Pero cuando tú tienes el poder de la palabra, entonces hay que hablarlo desde el amor. Hay que decir lo que realmente te corresponde a ti desde el amor, como terapeuta, como homeópata, como ser humano, como esposa, como lo que sea que estés fungiendo de papel en ese momento, lo mejor que puedes hacer es decir palabras de amor. Totalmente. Algo interesante que a mí me encanta decirles siempre, siempre, en cualquier espacio que tengo, es siempre lo primero que vas a decirte al espejo, lo primero que vas a hablarte hacia ti, va a ser una palabra de amor. Soy la grandiosidad de mi existencia, soy amor infinito, soy la salud divina y abundante, pero dite, ¿no? Sí. Di algo de amor para ti. Di algo que contribuya a tu ser y a tus células. O sea, si vas a decir algo que sea positivo, desde ese lugar. ¿no? Sí, totalmente. Para Susi, ¿qué es el amor? Ay, sé que es una pregunta ¡Qué muy hermosa! difícil probablemente, No, pero creo que es, bueno, sí. O sea, sí, porque a lo mejor todos tenemos un concepto distinto Claro, del amor, ¿no? sí. No sé, alguien una vez que preguntamos eso dijo, para mí el amor son mis hijos. Bueno, eso es lo que representa el amor, sí, ¿no? sí. Pero el amor en realidad, ¿qué es? Es la energía de más alta frecuencia en el universo. Ya. No hay energía más mágica y hermosa que no sea el amor. Y para mí eso es el amor. Si alguien te ve con amor, si alguien te abraza con amor, oye, por favor recibe el amor desde ese lugar, porque es la energía más bonita que vas a encontrar. Y por eso es la más bonita que tú puedes dar. Totalmente. Entonces, sí es una emoción, pero vuelvo a lo mismo, Pero va es más una allá. elección. Claro. Sí, es una elección totalmente. Sí, es una emoción, pero también es una elección, pero también es una energía, pero Sí, también es una totalmente. sustancia, pero por eso te dije, ay, perdón, es que la pregunta es difícil porque tiene muchas aristas, Sí, pero me todas. interesaba saber cuál es la idea o el concepto que tú tienes de la palabra amor. Me está... a ver, ya iba a aventarme la otra pregunta, pero me voy a regresar un poquito. A ver. Para ti, ¿qué es vivir con propósito? Vivir con propósito, para mí, Sí. es expansión, es contribuir. Sí. Desde el punto en el que yo me vi también siendo soportada, ayudada, y soportada, quién sabe, ¿verdad? Muchos a lo mejor dijeron, no, sí, ¿cuánto te soporté, no? Sino desde el lugar donde me acogieron, creo que todas estas personas lo crearon desde esta contribución, porque fueron una contribución para mí. Y estoy segura de que yo puedo ser esa contribución para muchas personas. Totalmente. Por eso me gusta, sí, decirlo en redes. Me encanta que si me invitan a dar una conferencia de 1000 amores, lo voy a hacer. Wow. Y esto porque la contribución de la que hablaba hace un rato, cuando eres un líder, por ejemplo, me gusta saber que, por ejemplo, en mis negocios o en lo que sea que esté creando, a mi alrededor estoy creando esa contribución con los demás. Desde el lugar donde a lo mejor puedo crear paz, pero a lo mejor puedo crear algo nuevo para esa persona, ¿no? O una nueva mentalidad.
Y esto va a ayudar a que para más personas también sean contribución. Entonces, creo que es exactamente eso, expansión y contribución. Qué bonita palabra, expansión. Porque además yo creo que esa es una de las, no sé si llamarle condiciones, características o preferencias de Dios, ¿no? Creo que Dios es un ser expansivo por naturaleza. Totalmente. Y nosotros también, o sea, cuando tenemos un hijo, nos estamos expandiendo, ¿no? A Sí, través de nuestro totalmente. hijo, la genética tal, ¿no? Y con eso generas una contribución al mundo. Claro. Por eso te digo, cuando nacemos, desde que naces ya eres una contribución. Sí. Es ese, creo que el nivel en el que todos deberíamos de estar. Volteando a ver al otro desde la contribución que es, ¿no? Hace no mucho me decían, oye, pero ¿cómo le haces si llegas y de plano no te cae el del trabajo? Me pasa mucho, ¿no? Que hay personas que dicen, oye, pero es que a mí no me cae tal, Claro. o sea, ¿cómo le hago para poder generar? Entonces, y si volteas a verlo desde ese lugar donde a lo mejor para ti representa algo que estás trabajando, o si, o no, yo jamás me parecería este tipo, o yo jamás me parecería esta tipa, ok, entonces voltea y míralo desde ese amor que tú eres. Si tú das amor a los demás, por más mal que te caiga la persona, a ver, ahí ya encontraste la felicidad. O sea, no necesitas absolutamente nada. Eso te va a dar la paz, la conciencia, el gozo. O sea, contéstale con amor. Si alguien te agrede, amor y paz. Contéstale con amor. Entonces, Da amor. eso es lo único que te va a quitar también ese sentimiento de injusticia, de esto no se puede. Es lo único, o sea, el amor es lo único que lo va a cambiar. Sí. Entonces, y saber que tú eres el catalizador de ese amor, porque de repente es muy fácil decir, no, pues es que yo la traté mal porque ella me trató mal. Y es como, creo que eso respondería a un niño de 5 años, ¿no? O sea, eso Sí. es una respuesta muy infantil y muy poco consciente. Cuando yo voy a las empresas a hacer una consultoría, hay algo que yo promuevo muchísimo en la gente, que es el buen trato. Okay. El buen trato, ¿no? Y es como que a ti no te importe cómo te trata el otro. Tú tienes que elegir tratar desde el amor, y no por el bien del otro, sino por el bien tuyo. Porque de esa manera no te estás generando tú un karma. Sí, si el otro se totalmente. equivocó y se generó el karma, bueno, después trabajaremos con ese karma, pero cuando tú tratas bien, tú te liberas de ese karma que de pronto hay, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta filosofía del buen trato, y hay otra filosofía que es la del trato digno, donde trato de promover muchísimo la compasión. Y es como que, a ver, el otro no te grita, el otro grita. ¿Sabes? Totalmente. Hay que ser compasivo Nadie te con hace el otro. daño, sí. Tú no sabes la historia de vida que el otro trae. Tú no sabes las penas o quizá el infierno que el otro esté viviendo. Entonces tú no le vas a echar más gasolina a su infierno. Tú tienes que desarrollar la compasión con el otro. Y eso es un regalo para ti. Y es un regalo para ti. Pero además estás regando el jardín de otro. ¿Sabes? Sí. Yo tengo una vez me llegó una analogía. No sé de dónde me llegan tantas cosas que de repente digo, Ese es tu saber. deberías de escribir cuentos, cabrón, ¿no? Sí deberías. Yo una vez platicaba con un paciente y le decía, hermano, imagínate que la vida es como parcelas. Dios le dio a cada quien su parcela. Y entonces hay quienes se han dedicado a ensuciar su parcela, ¿no? Y unos la hicieron una cancha de fútbol y otros le hicieron whatever, ¿no? Por ahí tiré la basura y tal, y ensuciaron su parcela. Hay quienes tienen la parcela ociosa y no saben qué diablos hacer con ella. Y hay quienes han hecho buen uso de esa parcela. Le decía, entonces, cuando tú volteas y ves una basura tirada en la parcela de tu vecino, y entonces tú desinteresadamente recoges esa basura, hay alguien que se mete a tu parcela y limpia tu parcela también, porque es como este efecto dominó, Totalmente. ¿no? Entonces, eso es lo que genera
o lo que se genera después de la conciencia del buen trato es que si yo te trato bien a ti, yo estoy generando las condiciones para que el día de mañana también me traten bien a mí. Es ¿sabes? que lo que das, recibes. Y al final, en alguna ocasión alguien me decía, pero es que yo no puedo tolerar el maltrato de alguien más, Sí, ¿no? clásico. Y yo decía, estoy totalmente de acuerdo, no es que te pongas a que te pisen, pero tampoco es necesario que respondas con lo mismo, Claro. ¿no? O sea, creo que entre más se responda con lo mismo vas a topar más, y jamás vas a encontrar la salida. Entonces, por eso es que creo que una muy buena filosofía es lo que das, recibes. Y esto de dar amor, al final lo único que va a regresar a ti es amor. Es amor, puritito amor. Exacto. ¿Qué consejo, sugerencia le darías a la gente que ve este podcast y que tiene ganas de emprender y no sabe cómo? ¿Qué le dirías? Me encantaría compartirte que lo más grandioso, lo más virtuoso que tenemos es esta capacidad de crear y descrear. Por eso creo que podríamos voltear, vernos, ser totalmente conscientes de lo capaces que somos de crear en cualquier momento, de crear amor, de crear una empresa, de crear, absolutamente todo lo que te imagines. Incluso tenerlo en tu mente va a generar que ya esté siendo creado. Totalmente. En todas las dimensiones. Estar presente siempre, constantemente y conscientemente. El estar presente va a generar en ti esta capacidad de poder estar dándole a este mundo, a este planeta, la contribución que tú ya eres. Claro. Esa va a ser la mejor manera que tienes para poder emprender, para quitarte el miedo, para decir, vaya, yo puedo hacer, y no va a pasar absolutamente nada. Solo que pueda ser un gran éxito tu negocio. Totalmente. Peor es no intentarlo, ¿no? Es correcto. Ahorita que dijiste no va a pasar absolutamente nada, me nace hacerte la pregunta de ¿qué tanto tú estás de acuerdo en que esto a lo que le llamamos vida es una simulación? Qué bonito. Soy muy curioso, perdón. Bueno, tú y yo sabemos que dentro de la física cuántica y la metafísica, realmente nos estamos creando constantemente. Tú me creaste a mí, yo te creé a ti. Esta es una capacidad de poder ser contribución para los demás. Y por eso tú, en tu capacidad de ser contribución, estás realizando este podcast y tú estás creando esta simulación para poder expandir a los demás esa conciencia que les pueda crear también mayor amor, mayor sabiduría, mayor conciencia, recordar simplemente. ¿Cuál es mi forma de expandir? Ayudarles a recordar, ¿no? Yo no voy a hacer absolutamente nada. Muchas personas luego dicen, ay, wow, me diste esto y pasó tal. Y es que no hago absolutamente nada. Solo les ayudo a recordarlo. Entonces, creo que tú y yo estamos haciendo esta simulación hoy por hoy para poder crear en los demás lo que se tenga que creer. ¿Qué más es posible, universo? ¿Cómo podemos ser más afortunados? Querida, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Dios, ay, mira, me pusiste la piel chinita. Le diría, querida yo, parece que no todo va muy bien, pero quiero recordarte o vengo a decirte que viene lo mejor. Que aunque no lo parezca, has logrado cosas increíbles, literalmente, cosas que jamás pensaste que podrías lograr. Y hoy estamos gozando de todo eso, de toda esa magia, de todo ese apapacho de la vida. Así es que no te rindas, eso le diría. ¿Qué te diría tu yo del futuro? Del futuro, ¿qué te diría Ya lo estoy a la viendo, Susi de ya hoy? lo estoy viendo. Híjole, la estoy viendo diciéndome, we do it. Lo logramos.
Y gracias por no soltar el camino. Gracias porque hoy estamos disfrutando de todo esto que creamos. Gracias por ser contribución, gracias por ser amor. Y simplemente creo que estaría agradecida. No puedo no preguntarte esto porque lo veo en tus ojos descaradamente. Algo me hace pensar que por ahí tienes algo de noción sobre quién fuiste en vidas pasadas, ¿verdad? Ay, eres muy curioso, León. Me han dicho. Te han Me dicho. han dicho. Sí, y parece que estuve ya soy un alma viejita, muy viejita. Mucho me han llevado a Egipto, pero mucho me han llevado a Italia. O sea, hemos estado, y fíjate que es muy chistoso, pero como el 60% de mis vidas pasadas estuve siendo gobernante de esas vidas. De esos lugares. Entonces, interesante, ¿no? Ese punto de vista. Sí. ¿Sabes por qué te lo pregunté? Porque el nivel de seguridad y de convicción con el que hablas es aplastante. O sea, es como lo lograste. ¿Sabes? No hay lo voy a intentar. Es lo lograste. Y ese nivel de convicción debe de tener un antecedente con experiencias previas o con vidas pasadas, ¿sabes? Y hay algo, mira, yo tengo algo que nunca lo he platicado con muy poquitas personas, pero tengo algo que no sé por qué lo tengo, pero lo tengo. De repente a mí me ocurre que cuando veo a las personas a los ojos, puedo ver muy adentro de sus ojos. Pero no sabría cómo describir este fenómeno, ¿sabes? Es como si una mirada me mostrara mucho más que lo que la persona aquí presente me muestra, ¿no? Entonces, yo veo tus ojos y hay como mucho camino, mucha historia atrás. Y te voy a decir lo que me dice esa profundidad de tus ojos, que tú sabes perfectamente para qué veniste a esta encarnación, tienes perfectamente claro qué veniste a hacer, porque fue como Susi, vas a ir por esto. Y tú lo sabes y lo tienes perfectamente identificado. Y además sabes que el universo se está encargando de acomodar todas las cartas a favor para que ese plan por el que veniste sea realizado. Porque la seguridad con la que hablas no puede denotar otra cosa. Eso veo yo en las personas. A veces veo quién fue la persona en una vida pasada a través de sus ojos. Y no lo había platicado nunca. Ay, contigo me qué nace bonito. confesártelo. Eres un maestro de registros, sí sabías, ¿no? No tenía idea, pero me encantaría que... Tienes que ir por ahí también. Me encantaría que lo platicáramos en algún momento. Siempre me nace hacer esta pregunta porque no puedo no hablar de Dios en las cosas que hago. Si tuvieras la oportunidad de estar sentada frente a Él, ¿qué le preguntarías? Pregunta. ¿O qué le dirías? ¿O qué harías? No lo sé. Yo creo que, si lo pudiera representar como un humanoide, yo creo que estaría literalmente así apapachándolo y en sus brazos y diciéndole gracias. O sea, gracias. No me cansaría de agradecerle. Me siento muy afortunada. Algunas personas dicen, ay, pero ¿cómo afortunada si todo esto qué pasa? Esto es horrible, o hay cosas que de repente llegaron y claro, me hicieron replantear la pregunta, pero le agradezco infinitamente que así haya sido. Es que al final se llama vida. O sea, ¿sabes? Al final se llama vida. Esto es lo bonito. Claro, y a eso venimos, a sentir. Para eso fuimos diseñados. ¿Cuántas almas están esperando sentir esto, no? Sí. Sentir este llamado, sentir estas ganas de dar, de contribuir, de wow. O sea, entonces, totalmente. Creo que no haría absolutamente nada. Sabría que no tendría que decir nada más que estar callada, darle un abrazo infinito
y decirle gracias desde lo más profundo de mi ser, con esa energía. No sé por qué intuyo que él te contestaría gracias a ti también. Ay, no. Dios No lo mío, sé. qué No lo sé. maravilloso podcast. Susi, Gracias. ¿cuál es tu frase de poder? Muéstrame la grandiosidad que soy. Esa yo me la tengo que tatuar en algún lado porque van varias veces que te la escucho decir y digo, esa frase es, muéstrame la grandiosidad que soy. Y la vida te la ha mostrado. Y Es no ha que, acabado. Dios, León, si seguimos de verdad pensando que somos mucho más grandes, que, sabes, esto es un planeta en la infinidad de un... Dios, se me fue hasta la palabra, Sí. del espacio, es un universo infinito. Y poder crear de verdad o poder saber que somos esta parte divina de Dios es solamente muéstramelo. Totalmente. Muéstramelo porque no necesitas nada más. Al final, ¿qué vas a necesitar si tú puedes ver tu grandiosidad? ¿Qué vas a Totalmente. necesitar? Con eso puedes crear cualquier cosa. Es como tu varita mágica. Ujú. En lugar de ver a las demás personas como una amenaza, en lugar de ver a los otros negocios como una competencia, entonces muéstranos la grandiosidad que somos. Desde ahí de verdad empiezas también a crear un poquito más de justo de humanidad, pero de diosidad, pero de, no lo sé, es esa parte que a mí me encanta como ver en mí, a Dios. ¿Tú sabes cuál es tu arquetipo? ¿Tú conoces tu arquetipo? ¿No lo conoces o sí? ¿No lo conoces? Ok. Yo el otro día me puse a curiosear y dije, ¿cuál será mi arquetipo? Lo saqué por mi fecha de nacimiento. Me sorprendió mucho y a la vez no. Me di cuenta que mi arquetipo es el mago, el que tiene como esta facultad de transformar, ¿no? De transmutar. Y hay mucha historia que ya en algún momento platicaremos. Pero justo me preguntaba eso, ¿cuál será tu arquetipo? Hay que investigarlo. Sería Mira, muy padre saber cuál es. ¿sabes? ¿Ubicas a a Jessica Muñoz? No. También está en LIM. Ok. Ella me ha dicho que soy... ¡Ay, Jesús! Y siempre me está diciendo, no, es que tú eres tal. Y sí, amiga. Y entonces seguimos, ¿no? Porque hemos estado trabajando mucho de la mano. Pero es interesante que lo tenga más en la mente, ¿sabes? Sí, estaría Probablemente padre. Estaría bueno empezar a trabajar sobre ese Está arquetipo. padre, está padre. Sí, me gustaría Voy a saber tener cuál que es. hablarle. ¿Cuál es tu arquetipo? ¿Cuál es el mejor consejo que alguien te ha dado en tu vida? ¡Wow! Está interesante. Estoy segura. Sabes que tenemos familiares de vida, ¿no? No siempre son Sanguíneos. la familia de sangre. Y mi tío Sergio, que lo voy a recordar toda la vida y con mucho amor, que de repente trato de hablar con él de repente, ¿no? Para saber qué más me puede recomendar para vivir la vida. Y él solamente me dijo, mi niña, tú has venido era un tipo muy sabio, ¿eh? Él decía que él había sido Hitler en su momento. Mi niña, tú has venido a darle a este mundo de verdad un cambio, o sea, un cambio a los demás. Dice, tú ya eres una contribución, pero yo te voy a pedir una sola cosa. Jamás, jamás te traiciones por cumplir esa misión. Y tiene mucho sentido. Totalmente. De repente nos traicionamos pensando que es por un bien mayor. Y en realidad no hay bien mayor que no sea tu integridad. Si no hay bien mayor que vaya en tu contra. Exacto. ¿No? Si va en tu contra, exacto. No es. O sea, si te cuesta la paz, es demasiado caro. Qué fuerte. Entonces, ¿por qué? Y luego ocurre que cuando tú quieres cuidar tu paz, el mundo se te vuelve encima, ¿no? Ah, claro. Bueno, pero el mundo, hablemos de cuántas personas, ¿no? Las que están
las que se van a ir un día, Sí, claro. las que no se van a quedar siendo parte de ese ecosistema seguro. Entonces, ¿sabes qué? Eso me lleva en este momento a recordar que se han ido muchas personas y que esas personas que yo pensaría que jamás se irían, se han ido, pero es exacto lo que tenía que ser. Totalmente. Porque eso me costaba mi paz. Claro. Y hoy por hoy prefiero estar en paz a crear amistades, relaciones que no son exactamente Estériles. lo que yo quería, exactamente. Sí, O que me lleven a crear más, ¿no? sí. ¿Cuál ha sido en tu vida tu momento wow? Que sea como, no mames, esto, wow. ¿Cuál recuerdas? Ser mamá Puf, de mi primera hija. boom. Digo, segundo también, por si algún Sí, día claro. resulta que Josué ve este podcast. O sea, sí. Josué, No, pero es decir, el primer momento Sí, en la el que experiencia de la maternidad. te sabes ajena de ti, Claro. ¿no? En el que dices, Sí. wow, yo hice todo esto. Sí, 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 no, ese momento es sí. el más wow de mi vida. Y Wow. claro, después viene Josué y fue wow. Sí. Yo creo que a Dios es un gran niño que le encanta estarnos sorprendiendo constantemente, ¿no? Es papá. Cañón. A ver, ¿cómo te sientes cuando estás, cuando le das algo a un niño? Sí. Cuando le das algo a un niño y ese niño te agradece y es como, gracias, ¿y qué más? ¿No? Entonces, si quiero, y no sé, estás buscando la posibilidad de ir a darle algo más. O sea, con ese, ay, qué rico se siente, ¿no? Sí. Creo que así es el universo, así es Dios. Dios todo el tiempo está buscando complacernos, pero a nosotros se nos olvida agradecerle. Y entonces, desde ese lugar, tu frecuencia jamás va a ser de manifestador. Si no empiezas a agradecer ya, jamás vas a manifestar. Ya. Entonces, si volteas y es como, gracias Dios, ¿qué más es posible, no? ¿Cómo puedo ser más afortunada? Muéstrame, ¿qué más? Entonces, desde ahí, es como esa frecuencia empieza a subir y es como, alcanza a Dios, ¿no? Si es que lo quieres ver así. Claro. Si es que lo quieres ver así, pues tu frecuencia alcanza totalmente la frecuencia de Dios y vas a empezar a manifestar lo que sea, lo que sea. Ahí es donde yo descubrí que sí existe Papá Dios, ¿no? Totalmente. Sí me regala todo lo que yo pido. Sí, y que está muy cerca de la frecuencia justamente de la gratitud y de la paz, ¿no? Está la iluminación. Sí, ¿sabes? Totalmente. Qué maravilla. Perdón. Adelante. No, nada, me recordé en estos, hace algún tiempo estuvimos en Tailandia, hoy que está haciendo el certamen por allá, y yo escuchaba mucho a los budistas hablar de cómo cuando Buda estaba en camino a Nirvana, él decía, no hay frecuencia más poderosa que es la gratitud y el amor. Entonces se me quedó como muy así, y esta es la única que te va a llevar a Nirvana. Totalmente. O sea, sí, tal vez vas a tener que venir otra vida, tal vez, dice, no, o sea, ellos hablaban, cuando empezaron a platicarnos todo, hablaban de cuántas vidas Buda estuvo acá para poder recordar y recordar y recordar, pero fue un momento en el que, claro, llegó a Nirvana con todo este poder del amor y la gratitud. Entonces, qué padre, ¿no? Sí. Qué padre poder llegar a ese nivel. Qué hermoso vivir ya con esa conciencia de decir, claro. A ver, esto es una simulación, venimos a contribuir, y la manera de expandir mi contribución es a través del agradecimiento y de la paz. Les acabamos de spoilear la vida. ¡Tarán! Tomen nota. Y a jugarlo. Y a jugarlo y a divertirse. Sí. Querida, siempre le hago a los invitados esta pregunta que para mí aporta mucho. Desde tu expertise, ¿qué le recomendarías a este podcast? ¿A la energía del podcast? Sí, transfórmate interiormente a este proyecto que ves aquí. ¿Qué nos recomendarías? Dios, yo lo único que les recomiendo es que así como se está llevando al día de hoy y lo que yo conocí hoy, es que sea tal cual esta contribución que está haciendo para el mundo.
Estas preguntas que haces con conciencia, estas preguntas que de verdad haces con amor, que sea pensando en lo que le puede contribuir a los demás. Totalmente. En esa persona que va a estar en el coche escuchándolo y que va, wow, abriéndose la mente cada vez más. ¿Y qué tal que puede ser una posibilidad? Yo siempre les digo, ¿sabes? De todo lo que yo diga, no me creas. Juega con ello, inténtalo. Tal vez de eso puedas crear algo mucho más expansivo y mejor. Totalmente. No lo sé. Pero esto no es una recomendación, yo creo que es más como un, por favor, continúa siendo la magia y la contribución que eres para el mundo. Qué fregón. Por favor. Qué fregón, qué fregón. ¿Hay algo con lo que quieras que cerremos el día de hoy? Mira, yo siento una sensación de paz, siento tanta conexión, siento tanta empatía, siento tanta sabiduría de tu parte, que es como la entrevista se volvió algo muy personal. Gracias a Dios lo podemos documentar. Gracias. Pero es como, híjole, no quiero cerrar la entrevista, pero sé que vas a estar aquí otra vez si me haces ese tremendo regalo. Cuando quieras. Me siento súper agradecido, Susi. Siempre que me he encontrado contigo, ha sido una grata experiencia. Ha sido una grata experiencia. Es mutuo y tú lo sabes. Gracias. Mutuo, totalmente mutuo. Muchísimas gracias. Yo creo que no hay mejor manera de cerrar este espacio por ahora que recomendándoles o más bien dándoles allá en casita o de donde sea que nos estés escuchando, dándote la capacidad de crear preguntas siempre, pero para estar en el presente, para que puedas ser la manifestadora nata que ya eres, el manifestador nato que ya eres. Estar presente te va a ayudar a contribuirte todos los días. Si vas a tomar una taza de café, que sea con amor y con intención. Si vas a tomar esa pizza que hoy no te tocaba, pues hazlo con intención y con amor, ¿no? Que se vaya donde se tenga que ir desde el amor. Que todo lo que sea que estés tomando sea desde ese lugar, desde el amor. Pero que todo lo que salga de tu boca sea con presencia y con mucho, mucho amor. Entonces esto te va a dar la capacidad de ser manifestador, pero de además contribuir, pero además expandirte. Y bueno, ¿qué más es posible, universo? ¿Cómo podemos ser más afortunados? Actualízalo. ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible de la viva voz de esta tremenda mujer que tengo la fortuna de conocer gracias a Lim y que evidentemente yo quería compartirla con todas las personas que vean este podcast? Susi, redes sociales, ¿dónde te puede la gente encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar? Estoy como Susana Conciencia en todas las redes. Es SUSS. La segunda S es doble, Susana Conciencia. Ahí me van a encontrar. Súper. Y espero que podamos hacer contribución siempre, siempre. Gracias. Gracias infinitas. Gracias. Un placer. Suscríbanse, regálenos sus comentarios, compartan por favor este video. Quiero llegar a todas las conciencias del mundo. Y como dice Susi, universo, ¿qué más me puedes mostrar? Esto fue Transfórmate Interiormente. Yo soy Gerardo Félix, o también conocido como el León de la Conciencia. Hasta pronto. Amor para ti, para Amor siempre y paz, para corazón. todas tus generaciones. Gracias, Hecho está. Gracias. Hecho está. Señores, hasta pronto.